¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes, siendo las 12 de más del mediodía. Vamos a comenzar el programa Amasando la Palabra. Este programa llega gracias a la cortesía, a la misericordia, al amor incondicional del Padre nuestro que está en los cielos. Hoy día vamos a seguir con la saga de Mateo, en Mateo 10. A ver, lo tengo acá, Marcos, siempre me aparece Marcos por acá. Mateo 10, a ver si me permiten. Aquí está. Mateo 10, 40. Entonces, estuvimos hablando, vamos a hacer una pequeña recapitulación del tema anterior. En el 10:40 decía: el que de vosotros me recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que me reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y el que reciba uno de estos pequeños, un vaso cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Entonces, cuando alguien da a un profeta, ¿no? Recompensa de profeta. Cuando alguien da a un justo, recompensa de justo. Y cuando alguien recibe a un discípulo de Jesucristo, que Jesucristo lo envía, ¿no? Que le da un vaso, por lo menos un vaso de agua fría, dice, ¿no? Es decir, algo tan simple, tan elemental, ¿no? Tan cotidiano, que no, que cualquiera puede, el agua es uno de los, ahorita actualmente, uno de los bienes más, digamos, más abundantes, ¿no? Más abundantes que hay en el mundo, por lo menos hasta ahorita. Ya está, en ciertos países ya está faltando, por supuesto, sí, ¿no? Pero bueno, en nuestros países aún, gracias a Dios, todavía hay abundancia, es barato, ¿no? Entonces, dice que si diera a un discípulo de él, ¿no? Una recompensa recibirá, ¿no? Entonces, en el comienzo, en el 40 dijo: el que reciba a ustedes, me recibe a mí. Entonces podemos ver y visualizar ahí que, es decir, el que recibe a un profeta, recompensa de profeta. El que recibe a un justo, recompensa de justo. Pero el que recibe a un discípulo de Cristo, recibe a Cristo mismo. Y si recibe a Cristo, ¿no? ¿Qué recompensa recibirá? Y como vimos la vez pasada ampliamente en el capítulo anterior, y lo pueden ver en YouTube, como Javier Finaflor, lo pueden ver, el Jesús cuando envía, cuando Dios envía lleno del Espíritu Santo. Cuando Dios envía a un mensajero, cuando Dios envía a un apóstol, a un profeta, cuando Dios envía a un hombre, cuando Dios lo envía lleno del Espíritu Santo. Esa es la evidencia clara y puntual de un enviado de parte de Dios, ¿no? Y hasta los mismos fariseos sabían que Jesús era alguien enviado de parte de Dios. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, le dijo: maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Nosotros, no dijo yo sé, sino nosotros, ¿no? Como él era un principal de los sacerdotes, él conversaba con los demás sacerdotes, ¿no? Con las demás autoridades del pueblo judío, y sí decían: bueno, esto es evidente que lo que este hombre hace no lo puede hacer si no está Dios con él. Ellos lo sabían, ellos tenían conciencia porque conocían las escrituras y conocían, es decir, que era evidente, ¿no? Que Dios estaba con él. Pero a ellos lo que no les cuadraba es que ellos, siendo los líderes, los representantes de aquí, de Dios en la tierra, se sentían los papas, ¿no? Se sentían los cardenales de esa época, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda mandarle Dios y no venga a nosotros, que somos las autoridades, ¿no? Y se sentían rechazados, ¿no? Confundidos, heridos en su más profundo ego y en su orgullo, ¿no? ¿No? Pero ¿cómo si nosotros somos las autoridades, somos los escribas, los intérpretes de la ley, los encargados, los levitas, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que no venga adelante de nosotros a presentarse, ¿no? ¿No? Y a sujetarse a sus autoridades, ¿no? Entonces,
Eso lo descuadraba a ellos, ¿no? Porque, es decir, ellos mantenían todo un sistema económico en la cual su liderazgo estaba basada en la ambición, en el someter a los demás, en hacerlos doble hijos del diablo, ¿no? Ese era su sistema de vida, su estilo de vida de ellos. Entonces podemos ver, podemos entender ahí. Es por eso que el que recibe a Cristo recompensa, ¿cuál es la recompensa? Ser lleno del Espíritu de Dios. Porque cuando Dios envía a alguien, envía lleno del Espíritu Santo. Esa es una de las características. Esteban, Pablo, Pedro, Juan el Bautista, desde el vientre de su madre lleno del Espíritu Santo. Cuando Dios envía a alguien, envía lleno del Espíritu Santo, ¿no? Cuando alguien se envía a sí mismo o lo envía a un hombre, bueno, ¿no? Va a decir, ah, no, a mí me ha dado Dios palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ¿no? A mí me ha dado fe por el Espíritu, ¿no? Entonces, se van a excusar, se van a justificar, ¿no? Que no se vea, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo en su vida, ¿no? Entonces, ahí podemos ver con respecto a Jesús qué es lo que dice. Y ahora vamos a ir a Mateo 11. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, es importante, Jesús cuando habla a los discípulos, no les da simplemente una, oye, ¿sabes qué muchachos? ¿Qué les parece esto? No, Jesús es preciso, claro, puntual, contundente, conciso con respecto a que Él da instrucciones. Como Dios que es, Él da instrucciones a sus hijos. Él no da sugerencias, mira, ¿qué te parece esto? ¿No? O como muchas veces uno entiende que uno cree que el libre albedrío es un derecho nuestro. Que Dios te está diciendo, a ver, mira, papito, mira, hijito, mira, te pongo hoy día lo bueno y lo malo, escoge tú. No, ese no es, Dios es el mismo de ayer y hoy y de siempre. Dios nunca da sugerencias, nunca da opiniones, ¿no? Dios lo que da es mandamientos, estatutos, instrucciones, como dice acá. Dios, como Dios, nunca, nunca da una opinión simplemente para ver si, ¿qué te parece a ti, papito? No. Dios da instrucciones, órdenes, mandamientos, estatutos, decretos, ¿no? Porque Él es Dios, su palabra es espíritu y es vida. Él no duda, cuando Él habla, Él no duda que lo que está hablando es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, es lo mejor para la persona. Por eso es que Él da mandamientos, instrucciones, órdenes, porque su palabra es verdad, es vida, es espíritu y es vida. Entonces, en el Mateo 11, uno dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, ¿no? En las ciudades de los discípulos de ellos, ¿no? Le dio instrucciones y se fue a predicar en las ciudades de ellos. Ese es un punto importante, pero ahorita no lo vamos a tocar, pero es un punto estructural dentro del evento, ¿no? Primero le das instrucción a ellos y luego va a sus ciudades de ellos, ¿no? Interesante. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo les envió dos de sus discípulos, ¿no? Al oír Juan escuchó, ¿no? Los hechos de Cristo, porque él estaba en la cárcel, lo único que sintonizaba a Juan en la cárcel era Radio Bemba, la radio de la voz popular de esa época, ¿no? Era que sus discípulos veían, o los mismos soldados hablaban del tema, lo comunicaban, o familiares de otros presos traían la noticia, ¿no? O sus mismos discípulos de Juan, cuando le llevaban las comidas, lo cuidaban, ¿no? Traían las noticias. Entonces dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Entonces, Juan el Bautista, muchas veces la gente piensa, considera, cree, supone que era un pelele, alguien que tenía un carácter que un día sí, otro día no, ¿no? Un día tal vez, otro día no, ¿no?
No, Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Nació por medio de un acto, de un milagro, de una señal milagrosa, ¿no? Su madre ya anciana, su padre también, lo concibieron a Juan el Bautista, ¿no? Él fue producto, claro, por supuesto, de un milagro, ¿no? Más para el hombre que para la mujer, pero también para la mujer, ¿no? Entonces, este hombre, este hombre, si no me acuerdo, Zacarías, si no era el profeta, ¿no? Pero cuando María fue a la casa de Elizabeth, ¿no? Es decir, el bebé que estaba en su vientre saltó. El Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, tomaba control de todas sus funciones vitales de Juan el Bautista, desde el vientre, ¿no? Ese es el designio de Dios. Él es el dueño de todo el universo. Y él, de quien tiene misericordia. ¿Ah? Y así fue, ¿no? Los padres, Zacarías, hombres justos, ¿no? Hombres que habían dado sus cromosomas a este Juan el Bautista, ellos pasaban tiempo con Dios, pasaban tiempo con el Padre, sus cromosomas, su sangre, sus fluidos estaban impregnados de la presencia de Dios. No es que simplemente fue un acto aislado, no, tiene toda una concordancia, un sinnúmero de situaciones que dan paso a que Juan el Bautista esté lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, Juan el Bautista, cuando lo vio a Cristo, le dijo, cuando lo vio venir a Cristo a los 30 años aproximadamente, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Él conversaba con Dios. Entonces, una persona que desconoce las escrituras y desconoce, que capaz conoce las escrituras, pero desconoce el poder de Dios, cuando lee esto va a decir, uy, Juan el Bautista se achicopaló, se acobardó. La prisión lo hizo sacar su parte femenina, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Se, se mariconeó. Algunos dirán eso, retrocedió de su fe, ¿no? Y en ningún momento, señores, Juan el Bautista era un hombre valiente, le decía al rey lo que le tenía que decir en su cara. Era un hombre que le decía a los fariseos lo que le tenía que decir. No es que él agarraba y simplemente, ¿cómo se llama? Era un fusilánime, alguien de doble ánimo, alguien que hoy día estaba feliz, ¿no? Y otro día cuando aparecía estaba triste, no. Era un hombre con carácter, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice cuando Jesucristo dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo era el poder de Dios. ¿Qué miedo va a tenerle a la prisión, a la cárcel, a los azotes, ¿no? Igual que, ¿cómo se llama? El primer mártir de la Biblia, ¿no? Esteban. Esteban lleno del Espíritu de Dios, es decir, los perdonó a todos que le estaban apedreando. Entonces, esa es la gran diferencia de un hombre lleno del Espíritu Santo que tiene la característica de Cristo, el Espíritu de Cristo. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. El Espíritu Santo se manifiesta con tanta fe, la fe a través de nosotros, esa fe tiene tanta mansedumbre, tanta bondad, tanto gozo, tanta templanza como el gozo del Espíritu Santo tiene tanta fe, tanta, tanto gozo, ¿no? Tanta templanza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la persona de Cristo, es la persona de Dios, es una persona. El Espíritu Santo es una persona, es Cristo mismo, es Dios mismo, ¿no? Entonces, tenemos que ver, tenemos que poderlo ver, contemplar y verlo de esta
con esta manera al Espíritu de Dios. Entonces Juan el Bautista envía a sus discípulos, ¿no? Dice acá en el número, y te haced saber a Juan las cosas, en el número, eres tú aquel, en el número 3 dice 11:3 de Mateo, dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú aquel que debía de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú aquel que debería de venir o esperamos qué? Esperamos, en plural. Es importante porque el que no tenía dudas era Juan el Bautista, pero estos discípulos que no se apartaban de Juan el Bautista, que deberían pasar tiempo con el Hijo de Dios, siguiendo los pasos del Hijo de Dios en la tierra, Cristo mismo, el Hijo, Dios mismo hecho hombre, pisando, caminando en este mundo, entre los suyos, y ellos estaban con Juan el Bautista. Era loable, era noble, era una acción bondadosa, pero había algo mucho más importante. Era importante, por supuesto, pero había algo más importante en ese momento. Un acontecimiento histórico que solamente se dio y nunca más se volverá a repetir. Jesús va a volver, por supuesto, con toda su gloria, con todo su esplendor. Pero Jesús hombre, ya no más. Jesús con un cuerpo glorificado, por supuesto, pero Jesús hombre, nunca más. Por eso que Jesús en Mateo 13, como leímos ayer, ¿no? Mateo 13 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oyes y no lo que oís y no lo oyeron. Eso está en Mateo 13:16, ¿no? Entonces, Jesús le dijo, bienaventurados ustedes. ¿Cuánto David, cuánto Salomón, cuántos profetas quisieron ver a Cristo, al Hijo de Dios, a Dios mismo en la carne? ¿Cuántos querían verlo? Y estos discípulos de Juan, decidieron pasar tiempo con Juan en la cárcel, siguiéndolo a él, ¿no? Decidieron pasar tiempo con Juan y, y no pasar tiempo con el Cristo, con el Hijo de Dios, con Dios mismo. Entonces es por eso que Juan, como buen padre, como un hombre preocupado, como un hombre lleno del Espíritu Santo, agarra y les manda que vayan a preguntar a Jesús. En ese mismo instante Jesús agarró y pim, pim, comenzó a sanar, a hacer milagros, pam, pim, pam. Ellos vieron todo eso. Vayan, díganle a Juan lo que han visto. Cuenten lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, ¿no? Los muertos resucitan. Entonces, es decir, miren, ¿se acuerdan que los fariseos le pedían a Jesús señal? Muéstranos señal y creeremos. Y Jesús no le mostraba nada, nada, no movía, no convertía, es decir, no sanaba ni siquiera a una suegra, no sanaba nada, ni una rotura de uñas sanaba, ni media señal. Le pedían señal y Jesús no le daba. Pero a estos discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? A los discípulos de Juan, ¿cómo era el amor, el cariño que Jesús le tenía a Juan, que era su primo, pero era Dios como el creador, que de pronto le hace una serie pim, pa, pa, delante de todos. Yo me imagino que esos discípulos que seguían a Juan habrán seguido a Cristo a partir de ahí. Fueron donde Juan sí, capaz esperaron que Juan fuera decapitado, lamentablemente, o según el designio de Dios. Y luego agarraron
¿Siguieron a Cristo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces tenemos que ver ahí cómo es el amor por esos discípulos de Juan que estaban confundidos. De alguna manera no tenían las cosas claras. Juan lo tenía las cosas sumamente claras. Y dice ahí, los ciegos ven, los ojos corren, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bendito aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces, los discípulos de Juan habían hallado tropiezo en Jesús, ¿no? Tropiezo en Jesús. ¿Qué tan distinto era Jesús? Había un hombre, Jesús mismo dijo, ¿no? Un hombre comelón, un hombre que no comía ni bebía y le decían demonio tiene. Y capaz a ese estilo se habían acostumbrado. A este hombre que no se juntaba con pecadores, que vivía en el desierto, que los pecadores iban a buscarlo, que bautizaba el bautismo de arrepentimiento. Y este Jesús que de pronto se siente con publicanos, con pecadores, que lo tocan y los impuros, ¿no? Entonces, hallaron tropiezo en Jesús estos discípulos de Juan, ¿no? Qué diferente estilo, ¿no? De predicar, qué diferente estilo. Eran dos tipos de predicadores totalmente distintos, ¿no? Y acostumbrarse a Jesús era complejo, era muy complejo, era muy raro. Jesús hablaba hasta cosas que los discípulos en un momento tenían que preguntarle porque ellos entendían una cosa y Jesús decía, oye, pero ¿qué? ¿No entiende? ¿Qué pasa? Y ya llegaron a entender que Jesús muchas veces hablaba cosas que si no le preguntaban, no iban a entender. Por favor, con manzanitas, explícanos cómo es. Es la, el mismo Dios, el mismo Dios, creando, hablando con los humanos, ¿no? Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del poder de Dios, que era Jesucristo, que era Dios mismo, ¿no? Hablando con sus hijos. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan, gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver a un profeta? Y os digo que es más que profeta. Entonces, ahí podemos ver Jesús hablando de Juan el Bautista, lo reconoce a Juan el Bautista, sabe que Juan el Bautista no duda de que él sea el Cristo, y lo pueden ver en los siguientes pasajes. Eso tocamos el día de ayer. Ahora vamos al 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, ¿no? Entonces, Jesús se dio cuenta que las ciudades donde él había hecho milagros, ¿no? Señales, prodigios, la gente no se había arrepentido, ¿no? No se había arrepentido y entonces Jesús comienza a decir el ahí de Dios, ¿no? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ¿no? El ahí de Dios. Ese ahí que, que demuestra, es decir, el gemir del Espíritu Santo, ¿no? Una de las cosas que más, eh, las cosas que hace llorar a Jesús es la incredulidad. La incredulidad hace llorar a Jesús. No hay otra cosa, los demonios no, ¿no? El castigo a la cruz no. Lo que hace llorar a Jesús es la incredulidad y lo que hace eh, llorar aún más profundamente es perder una sola alma. Y eso lo demostró con Judas cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, ¿no? Si es posible, quita de mí este trago amargo. El trago amargo no era los azotes, no era el castigo, no era la cruz en el madero. El trago amargo era ver a Judas 3 años con él, viviendo 3 años con él, Judas que hacía milagros, señales, prodigios, bautizaba, y luego ver cómo
se cumplía las escrituras en su vida, ¿no? El hijo de perdición. Si es posible, quita de mí este trago amargo. Todas las cosas son posibles, Señor, para ti. Pero que no se haga mi libre albedrío, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, tomar el libre albedrío, como decimos los pasajes anteriores, es sinónimo de ¿qué? De traición y de rebelión, ¿no? Entonces podemos ver ahí que Jesús había hecho muchas señales y muchos milagros y la gente no se había arrepentido, ¿no? No se había arrepentido, la gente de los pueblos no se había arrepentido. ¿Cuáles serían las excusas, las justificaciones? Si uno comienza a buscar justificaciones, ¿no? ¿No? Y podemos ver que siempre el pueblo de Israel recibía, ¿no? El poder de Dios, estaba en peligro y Dios lo salvaba. Y luego que ellos se sentían a salvo, a gusto, comenzaban a ir detrás de otros dioses, y de agoreros, ¿no? De hechiceros. Entonces su corazón se pervertía y nuevamente caían en opresión y nuevamente clamaban a Dios y nuevamente Dios iba en su socorro y nuevamente se perdía. Y ese era un ciclo como de estaciones. Y si vemos, así fue el siglo de Israel, así fue, ¿no? Así fue y así siempre ha sido el siglo del hombre, ¿no? David se sentía cómodo, se sentía contento, ¿no? Salomón también en un momento se sentía que ya no podían quitarle absolutamente nada, que Dios no lo podía corregir, ¿no? David también, y de pronto vino el profeta, ¿no? Entonces era un hombre conforme a su corazón, David, ¿por qué? Porque cuando se arrepintió, pero no pidió que le dejara el reino, no pidió que le dejara, que lo reconociera delante de los hombres, sino que no quite de él su Santo Espíritu. Sabía que era su Espíritu de Dios lo más importante en su vida y que había decepcionado, había traicionado, había lastimado al Espíritu Santo. Entonces, es, ese es el dolor, el ay de Dios. Dice, ay de ti, corazón. No es el, ay, ahora vas a ver. No, es de un padre con dolor cuando pierde a un hijo que se revela por las drogas, se revela por la juventud, se revela porque quiere vivir su vida, quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? Nadie, ya tengo mayor de edad y ya quiero hacer lo que me da la gana. Y en el mundo no va a haber personas que más estén interesadas que los padres en nuestra salud, ¿no? No va a haber personas que estén más interesadas que nos vaya bien que los padres. Otras personas pueden tener cualquier otra motivación y pueden encubrirla con decir lo que sí, que yo quiero lo mejor para ti, que esto, que el otro, pero es decir, simplemente están siendo motivados por intenciones que lo maquillan para poder alcanzar sus propios objetivos. Pero el objetivo de un padre, ¿qué es? ¿No? El objetivo de un padre es que su hijo le vaya bien, ¿no? Que esté bien, ¿no? Desde muy pequeño lo ha cuidado, ha velado por él, ha visto las fiebres, es decir, sin esperar decir algo, porque era parte es parte de uno, son cromosomas, son parte de uno, ¿no? Entonces, esa misma esperanza de los padres es, no se compara con la esperanza de cualquier otra persona, ¿no? Que pueda tener buenas intenciones, puede ser noble, todo, pero no se compara con la esperanza de los padres o con la intención de los padres, ¿no? Entonces podemos ahí visualizar el ahí de Dios, ¿no? Se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En Mateo 11:22, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerar el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros, ¿no? Entonces, cuando habla ahí de un castigo tolerable, va a ser el mismo castigo para todos,
por supuesto, pero más tolerable es para aquel, ¿no? Que no viendo nada o viendo poco, se descarrió, que aquel que vio mucho, que Dios se manifestó en una manera impresionante y se descarrió, se apartó de Dios, ¿no? Ese es casi intolerable, ¿no? El castigo, ¿no? El castigo es, ¿cómo se llama? La culpa es muy dura, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que ha sido hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, acuérdense de Sodoma, que los hombres se querían acostar no, no querían mujeres, sino querían a otros hombres, ¿no? Querían a los ángeles, querían agarrarse a los ángeles, ¿no? Entonces, si se hubieran hecho los milagros ahí, imagínate, esos hombres se hubieran convertido, se hubieran arrepentido, ¿no? Estamos hablando de una maldad y una iniquidad, pero de esta generación, como dice Jesús, ¿no? Generación incrédula y perversa, ¿no? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarlo? Entonces, esas frases de Jesús, lleno del Espíritu Santo, es una frase que lleva amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Muchas veces las frases que leemos de Jesús lo adaptamos a nuestro estilo de vida o a nuestra estructura emocional, ¿no? Y visualizamos cómo sería cuando si nosotros estuviéramos en esa situación, nosotros habláramos de esa manera, ¿no? Y podríamos visualizar a un Jesús capaz con la frente ceñida, con un tono áspero, ¿no? Con una voz dura, ¿no? Un tono de voz muy duro, ¿no? Hablando, ¿no? Y diciendo ahí, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se habían hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, las palabras de Jesús eran tan equilibradas, eran tan llenas del Espíritu Santo, que él podía, los niños no se asustaban. ¿Se acuerdan cuando ingresó al templo? ¿No? Ingresó al templo y botó a los animales, botó las monedas que estaban ahí comercializando, haciendo los intercambios monetarios, ¿no? Serían en el día de hoy los cambistas. Hizo eso, ¿no? Y todo, y comenzó a decir con un látigo, ¿no? Mi casa es casa de oración y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Entonces podemos ahí visualizar que después de eso los niños comienzan a alabar a Dios. Entonces, ¿qué? En una pleito, en una contienda, en un altercado, los niños son los primeros que se asustan cuando hay un evento violento, un evento eh, que, eh, que lleva mucha carga de, oh, de gritos, de destrucción, ¿no? Los niños son los primeros en que se asustan, que corren, van y se pegan al brazo de los padres. Nadie se pone a cantar, ¿no? ¿Qué niño se pone a cantar después de que se están agarrando a golpes o que están rompiendo todo, ¿no? Entonces, podemos visualizar esa manifestación del espíritu, de los frutos del Espíritu Santo en Jesús, que de tal manera que los niños se ponen a alabar, ¿no? Entonces, muchas gracias, hijo. Entonces, podemos visualizar ahí, ¿no? Podemos visualizar ahí en el número 24, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, ¿no? Entonces, el castigo, ¿no? Es decir, es como decir, ¿no? Muchos
no se hagan maestros, ¿no? Porque darán cuenta a Dios, ¿no? Por las palabras, por todo eso. Entonces, solamente como un padre te dice que tienes que tener cuidado, que tienes que tener intimidad con Dios, que tienes que estar lleno del Espíritu Santo para poder compartir, ¿no? Esa es la intención de un padre. Esa es la intención que yo tendría para con mis hijos, ¿no? La intención sería que hagan lo mejor, que hagan lo mejor posible. Entonces ahí podemos visualizar, podemos ver y podemos entender, ¿no? Cómo es esa visualización con respecto al tema de los castigos al ver la presencia de Dios, al ver la gracia de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios, pasar el tiempo que Dios Jesucristo nos ha permitido entrar al trono de la gracia, ¿no? Y poder pasar en su presencia, ¿no? Y esa luz que nosotros consideramos que es luz, es decir, Jesucristo lo va a aclarar y lo va a poner en un contexto real. Porque nosotros podemos tener un pensamiento loable, capaz justo, capaz noble, pero si no lo llevamos delante de Dios, si no lo sometemos a la voluntad de Dios, es decir, simplemente estamos justificando nuestros deseos, simplemente estamos justificando lo que queremos hacer y nos queremos revelar. En el 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, pareciera que entre el número 25 de Mateo 11:25 y el 26 hay un intervalo, una respuesta de parte de Dios, ¿no? Y Jesús como que responde, sí, Padre, porque así te agradó. Entonces que Jesús mantenía una comunicación constante, directa, a cada instante, cada rato, ¿no? Y como dice el pastor T.B. Joshua, dejar de hablar con Dios es dar cabida, ¿no? A la carne, dar cabida a la naturaleza, dejar vacíos, ¿no? Y donde hay vacíos hay tinieblas. Entonces, esa es, ahí podemos ver y entender que Jesús hacía esas oraciones, imagínense, Jesús hacía, cuando se refería a hacer esas oraciones en público, sus oraciones eran precisas, eran concisas, eran guiadas por el Espíritu Santo, no hacía oraciones para que, para que la gente le escuche, ¿no? Hay mucha gente que cuando dice vamos a orar, comienza a orar de tal manera que pareciera que estuviera enseñando, que estuviera hablando con la gente, ¿no? En vez de hablar con Dios, ¿no? Señor, a ti te gusta la puntualidad, a ti te gusta esto, Señor, ¿no? Y comienza a hablar cosas más como enseñando, escrito está, Señor, en tu palabra está escrito, y esto que el otro. Y pareciera que se pone a enseñar ahí a las personas que están ahí, a las personas que están escuchando, que en vez de que hablar con Dios, ¿no? Como que le están informando, que le están diciendo a Dios ciertas cosas que decir, que en realidad parece que estuvieran enseñando a las personas que lo oyen, a los oyentes que están alrededor, a los hermanos que están alrededor. Entonces, Dios acá, Jesús acá, te alabo, papá, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo,
aquel a quien el Hijo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces muchos creen que cuando vienen a Cristo ya no van a cargar nada, y es al revés. Dios tiene un yugo y una carga. El mundo tiene un yugo y una carga también, por supuesto. Pero Dios también tiene un yugo y una carga. Pasas de ser esclavo del reino de las tinieblas a ser esclavo del reino de Dios. Pasas de decir de que Satanás sea tu Señor a que ahora Jesucristo sea tu Señor. Satanás ya no es tu dueño, sino que con precio de sangre Jesucristo nos ha adquirido. Y ahora pasamos a ser propiedad de Jesucristo, del reino de los cielos, propiedad de Dios. En esa época existía la palabra ¿qué? Esclavitud. No solamente la palabra, existía la esclavitud. La esclavitud era que un hombre podía comprar a otro ser humano, a otro hombre, y esa persona comprada, adquirida, era como parte de su inmobiliario. Lo podía vender, lo podía comprar, lo podía alquilar, lo podía matar, y es decir, a nadie la justicia no se los reclamaba, o por lo menos no había castigo porque era su propiedad. Entonces, ese mismo, ese mismo estilo, esa misma frase de esa época es lo que Dios se refiere ahí, ¿no? Por eso dice, venid todos los cansados y cargados, ¿no? Y yo los haré descansar. ¿Cómo los hace descansar? Con su yugo y con su carga. ¿Ah? No es que nos deja sin yugo y sin carga, sino que pasamos a ser propiedad, a ser esclavos, a ser parte, ¿no? Del reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿fue así en el principio? Por supuesto que sí. En el Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, varón y hembra los crea. Dios dice a dónde qué cuerpo van a tener. No es que le preguntó al hombre, ¿sabes qué? Mira, acá va a ser tu cuerpo, acá va a ser tu brazo, ¿no? Acá tu otro brazo, acá tus piernas, ¿no? Y si quieres, puedo poner alguna parte más grande, más chiquita, dime cómo quieres tu cuerpo. 3 brazos, 3 piernas, ¿no? Entonces, algunos pedirían, dicen, no, pon más cadera, más cadera. Quiero ser una tarántula, dice. Pero no, Dios nunca preguntó al hombre cómo quería que lo haga. Dios le hizo un cuerpo, Dios le puso el trabajo, le dijo, ¿no? Que tiene que cuidar y labrar el huerto. Dios determinó dónde iban a vivir, le puso el departamento, acá vas a vivir, ¿no? Dios le dijo lo que iba a comer y lo que no iba a comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Y lo que no iba a comer, menos del fruto de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Entonces Dios le dijo, le dio las instrucciones, como así como Jesucristo da instrucciones, mandamientos, estatutos, decretos, porque es Dios, le dio las instrucciones, ¿para qué? Porque él era Dios, él mandaba, él era su dueño. Y luego Dios hizo dormir al hombre sin permiso. Le dio una dosis de anestesia, dice que tuvo un sueño muy profundo, y la única manera que tenga un sueño profundo es con anestesia, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego le hizo una operación quirúrgica, ¿no? Le abrió la carne, sacó algo dentro de él y después cerró la carne. Cuando el hombre se levantó, encontró a la mujer. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El que decía lo bueno y lo malo para el hombre era Dios.
Por eso no es bueno que el hombre esté solo, es decir, es malo que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces, el que decidía lo bueno y lo malo para la vida del hombre era Dios. Entonces, por eso dice Jesús acá, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora pasas a ser propiedad mía, pasas a ser mi esclavo, pasas a ser mi siervo. A eso se refiere. Es bonito decir somos hijos de Dios, por supuesto, pero nos da un sentido como decir, nos distorsiona ciertas obligaciones o ciertas conductas, ¿no? Entonces, eh, en su sentido original, Jesús decía eso a sus discípulos, porque en esa época existía la esclavitud. Y lo que estaba diciendo Jesús era claro, preciso, conciso para los oyentes de esa época. Para los oyentes de esa época ellos entendían de esta manera. Y Jesús no lo negaba, ¿no? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo voy a ser su Señor. Yo soy su Señor. Yo soy su creador. Yo decido lo bueno y lo malo para ustedes. Ahora, tú consideras que que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Su yugo es bueno, agradable y perfecto. Su carga es buena, agradable y perfecta. ¿Entiendes? ¿Qué tan bueno consideras a Dios? ¿Qué tan malo lo consideras a Dios? Esa es la gran diferencia. Es por eso que Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Entonces nos quedamos en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué tan bueno lo consideras a Dios? ¿Podrás cargar su yugo y su carga con lleno del Espíritu Santo? Por supuesto. Lleno del Espíritu Santo, su yugo y su carga es lo mejor, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y detenidamente. Y leer la palabra de Dios sin estar lleno del Espíritu Santo es leer literatura. Porque Jesucristo dijo en Juan 14, el Espíritu Santo les guiará y les hará saber las cosas que harán de venir. Él tomará de lo mío y les hará saber a ustedes. Entonces, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos salvarnos. Tengan todos muy buenas tardes, un excelente día. Que Dios los siga guardando, cuidando y protegiendo. Hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Nos vemos.